La verdadera historia de La Bella y la Bestia. Su origen se remota de un relato puramente moralista de la Europa medieval. Aquí no hay príncipes, no hay caballeros cultos ni guapos con los que bailar en una gran sala iluminada por candelabros. En lo absoluto, en esta historia hay hambre, muerte y piedad. La historia empieza con 3 hermanas, ahí donde 2 de ellas son realmente malvadas. La tercera es utilizada para hacer las más penosas tareas, desde limpiar la casa hasta prostituirse para que las hermanas obtengan rentabilidad por mantenerla en el hogar. Cada noche era atada en una lóbrega habitación, donde observaba la vida exterior desde una ventana. Esa vida que jamás podría tener porque a ella se le había negado la libertad. Un día, se asomó un leproso por esa ventana. Lleno de enfermedad y miseria, le clama a esta muchacha algo de piedad. Tiene mucha hambre y solo desea un simple mendrugo de pan. Nuestra protagonista le invita a entrar, dejando que agarre todo aquello que desee, a cambio de que simplemente le quite las cadenas que lleva al cuello, que sus malvadas hermanas le han puesto para que no escape. El leproso accede, quita las ataduras de la joven y después sacia su hambre. Cuando las hermanas vuelven y ven sus alacenas vacías de comida, culpan a su hermana de haber robado todo. Puesto que la ven sin sus cadenas, no dudan en culparla y en castigarla. Cruelmente la azotan casi hasta la muerte y la encierran en el sótano cuando ya está agonizando. Al día siguiente vuelve el leproso. Se asoma por la ventana en busca de la muchacha que tan amablemente lo había ayudado, pero no está. Preocupado, llama a la puerta y las hermanas lo reciben con desdén y repugnancia al ver su aspecto. El mendigo leproso entra en la casa y se quita sus harapos, mostrándose ante ellas como lo que en realidad es: la propia muerte. Les indica a las hermanas malvadas que ha dejado el inframundo porque sabía de la existencia de una mujer enormemente desdichada, maltratada por sus propias hermanas, y que ha decidido acudir al mundo terrenal para castigarlas, para llenar sus cuerpos de pústulas e inmundicia, de suciedad y enfermedad, y ofrecerles la muerte más lenta y dolorosa posible, por hacer daño a tan noble mujer. Una vez aplicado el castigo, la muerte baja hasta el sótano para tumbarse junto a la muchacha que lo ayudó, ofreciéndole un descanso plácido y un paso al más allá lo más tranquilamente posible. Yo soy el documentalista. Y esto fue la verdadera historia de La Bella y la Bestia. Recuerda suscribirte al canal para recibir más notificaciones cuando lancemos un nuevo video. Ayúdame a compartir los videos con tus amigos y en tus redes sociales. Ya casi llegamos a nuestra meta de los 100,000 suscriptores. Gracias y hasta la próxima.